Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, seguimos adelante en nuestra ruta final de la semana. Empezamos con la parte introductoria y hoy vamos a ver un tema muy interesante de esta última lección, cuyo tema general es El Señor ha resucitado. Para hoy estaremos exponiendo, por la gracia de nuestro Dios y mediante la iluminación del Espíritu Santo, el tema regocijo en la resurrección. Regocijo en la resurrección es el tema propuesto para este día y deseamos que las bendiciones del Dios Todopoderoso les acompañen, especialmente que usted junto a nosotros podamos sentir la presencia del Espíritu Santo guiando este estudio. Saludamos de manera afectuosa al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Muchas gracias, mi estimado compañero y amigo pastor Juan Francisco Scroggins Fadner. Que Dios nos ayude a seguir adelante, firmes y fieles, en el nombre de Cristo. Ya continuamos en pleno estudio en los detalles que envuelven este punto final, la resurrección, ya en lo que toca el Evangelio de Marcos. Quisiéramos en este momento, pastor, aprovechar la oportunidad y darle un saludo especial a Dani Valdés y a su compañera, a su esposa Disneisa Santana. Él es un taxista, hermano, amigo que asiste a la iglesia Luz en las Mercedes. Y qué bueno que están haciendo los preparativos para sellar su vida con Cristo por medio del bautismo, pero siempre fiel ahí, entregados a conocer y en medio de su trabajo sacar este tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar en sintonía con nosotros y crecer juntos en el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno. Aprovechar de inmediato e invitarles a que de manera reverente podamos orar en este momento. Buen Dios y Padre de misericordia, te damos muchas gracias y una vez más poder unirnos y de manera muy especial, estar todos guiados por el Espíritu Santo para entender, guardar y poner por obra tu palabra. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Danos perdón y fortaleza cada día y permítenos estar afianzados y confirmados en la fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos al tema para el día de hoy. Hay una pregunta de entrada que necesitamos ponernos en contacto en la Biblia para poder responder esta pregunta en el tema propuesto, regocijo en la resurrección, sobre lo que ocurre en una historia tan interesante como la que vamos a plantear ahora en Marcos capítulo 15, versículos 42 y Marcos 16. Pastor, el texto bíblico dice en Marcos 15, 42, que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, y Marcos 16:6 nos dice, mas él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, al que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Y la gran pregunta que nosotros podemos abordar es, ¿qué ocurre aquí en este momento? ¿Y por qué esta historia es tan relevante para el relato de la resurrección? Miren, es importante que tomemos muy en cuenta que los escritores de los 4 evangelios coinciden en que Jesús murió el día que se identifica como día de la preparación, según lo presentan los diferentes evangelios, tanto Mateo 27:62, así como Marcos
15:42, Lucas 23:54 y también Juan 19:14 y el versículo o los versículos 31 y 42. ¿Vamos a dar lectura a esos? No, solamente lo menciono para que ustedes vean que este tipo de referencias en cada uno de los 4 evangelios nos da a nosotros una importancia capital. Cuando un hecho como este es mencionado, ratificado, confirmado, de la manera como lo es en cada uno de los evangelios, ustedes pueden notar cómo la mayoría de los contadores entienden la expresión como una referencia al periodo que se extiende entre el atardecer del jueves y el viernes. Es decir, fíjense que la semana pasada analizábamos que cuando se usa ese día de la expresión día de la preparación, específicamente en la misma estructura que ofrece Marcos o lo que está explicando, lo hace directamente en relación con un día de la semana, como el sábado semanal, de manera muy específica, o cuando precede a alguna de las grandes fiestas que son mencionadas para o práctica de los judíos. En este caso, el evangelio de Marcos emplea una palabra que solamente lo registra él en relación con esto que está aconteciendo, en relación con la muerte de Jesucristo y el día en que ocurrió. Es importante, pastor, lo que está exponiendo y nos da la oportunidad para seguir expresando algunas ideas interesantes en lo que tiene que ver con el día de la preparación. Aquí en la radio, y las personas que escuchan mucho, hacen vida, que son oyentes muy frecuentes en la radio, se dan cuenta que nosotros hacemos un fuerte énfasis en lo que es el día de la preparación y le decimos a la gente lo que significa el día de la preparación para que podamos entender las referencias bíblicas que están ahí citadas en los 4 evangelios. El día de la preparación es el viernes. Uno hace los arreglos para obviar o evitar las cargas semanales que nos producen preocupación, que nos invitan a estresarnos en el trabajo y a hacer muchas actividades. Llega el viernes, es un día de preparación, que es lo que nos preparamos sencillamente para la recepción del día sábado. Y esos eventos que están relacionados en los últimos días con nuestro Señor Jesucristo. Jesús padeció, sufrió en el día viernes y sin embargo volvemos a la idea que hemos estado presentando en esta semana de que el descanso le llegó a Jesús o su muerte le llegó en día sábado y descansó en ese día. Y como dice el texto que acabamos de citar y pudimos leer en Marcos 16:16, se produce la resurrección. Usted recordará, Pastor Machuca y amigos oyentes, el fuerte énfasis que estamos haciendo en este día de la resurrección, que es el primer día de la semana, donde hay tantas personas que han dicho que se cambió el día de reposo, el sábado, donde Jesús murió y ahora se celebra la resurrección y por lo tanto hay que guardar ese día. No, bajo ninguna circunstancia. Ahí se dan los eventos y el regocijo viene en ese primer día de la semana porque se produce una gran esperanza para el pueblo. Jesús resucita y esa resurrección pues invita a los discípulos y a la gente a investigar más sobre lo que ya Jesús había profetizado acerca de su muerte. Murió, pero también resucitó y la resurrección de Jesús entonces trae esperanza a cada persona que vive en esta tierra porque entiende y está seguro que ese mensaje de la resurrección lo alcanza a él de manera directa, creyendo que Jesús resucitó. También los que mueren en Cristo resucitarán, justo como enseña la palabra de Dios. Sin duda alguna que la muerte de Jesús resultó devastadora para sus seguidores. Aunque bien en claro la profecía lo predijo, y aunque él mismo ya les había advertido de las pruebas que enfrentaría antes de su muerte, además de las ideas preconcebidas que los mismos discípulos tenían sobre el Mesías, esto le impidió de una manera grande
el poder entender, el poder comprender el significado de las palabras que el maestro una y otra vez les dijo, y con notada claridad en la última etapa ya próximo a su crucifixión, antes de llegar o entrar en Jerusalén. Por ello, ustedes y yo no podemos quedar a oscura en comprender un poco el por qué los discípulos no estuvieron preparados para el impacto de estos acontecimientos. De hecho, el Evangelio registra que inmediatamente después de la crucifixión, los discípulos se mostraron y seguían sin comprender el plan divino. En el mejor de los casos, se habían olvidado de las palabras de Jesús, que le habrían servido de consuelo en medio de su dolor, si lo hubiesen entendido. Así Marcos dice que en el capítulo 16, versículo 10, dice que estaban tristes y llorando tras la muerte de Jesucristo. Entonces, podemos preguntarnos con razón si realmente los discípulos y amigos íntimos de Jesús comprendieron el propósito de su muerte, ya que es probable que no tuvieran la concepción clara de cuál era ese propósito, y mucho menos comprender su resistencia por parte de nosotros a creer que ya había resucitado de entre los muertos, cuando ya Él lo había dicho, lo había confirmado, y esto es parte del cumplimiento profético que la misma Escritura decía. Este último punto debemos subrayarlo en la primera parte de Marcos 16, porque esto se constituye un tema central en esta última lección. Cierto. En este sentido, es importante recordar que las actividades que giraron en torno a lo que es la muerte de Jesús, la palabra de Dios enseña que con relación a esto, el sábado en la noche, las mujeres compraron especias y fueron el domingo temprano en la mañana al sepulcro donde estaba, se supone, el cadáver de Cristo Jesús, con intención de completar lo que es el procedimiento funerario acostumbrado. Pero qué gran sorpresa. Por supuesto, Jesús no estaba allí. La tumba estaba vacía porque había resucitado. Usted se imagina, Pastor Machuca y amigos oyentes, el rostro de aquellas mujeres, especialmente María Magdalena, cuando encontró el sepulcro abierto y Jesús no estaba allí. El texto bíblico habla de que ella no pudo contemplar muy bien el asunto porque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Es cuando se le aparece el ángel y le da la noticia de la resurrección. Desde temprano, tan temprano como el siglo II, el cristianismo consideró significativo el hecho de que Jesús resucitó el domingo, y esto se convirtió en el fundamento de la presunta sacralidad del domingo. Pero ¿es eso lo que el Nuevo Testamento enseña? Por supuesto que no. Cuando nosotros vamos a algunas declaraciones que encontramos en las Sagradas Escrituras, entendemos que, como estaba predicho, Jesús iba a resucitar el primer día de la semana. Y sin embargo, el mensaje central de la resurrección el domingo no anula el regocijo también que nosotros debemos tener con la observancia del día sábado como día de descanso. De manera que no hay una sola palabra en la palabra de Dios en la Biblia que sugiera la sacralidad del domingo como un recordatorio de la resurrección. Este recordatorio es el bautismo, porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y yo le pregunto, pastor, cuando usted está realizando un bautismo en una iglesia, allí en la pileta bautismal, ¿qué es lo que usted le dice a la gente cuando le está sumergiendo en las aguas? ¿Qué es lo que le dice? Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, y así fuimos, y luego lo levantamos para que simbolice o represente la muerte y resurrección de Cristo. Porque así como Él murió, así también resucitó. Y este significado en el bautismo de Jesucristo, o la misma simbología, lo que implica no es que yo me quedo muerto con Cristo, yo resucito con Cristo en la indicación. Por eso la base teológica
fundamental del bautismo nos lleva a contemplar tanto la muerte como la resurrección de Jesucristo. Es importante que veamos que el libro, la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 10 al 12, nos puede ayudar a tener memoria de la resurrección de Jesús según el Nuevo Testamento. Vamos a ver ahí. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículos 10 al 12? Dice la palabra: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, que con esta declaración no encontramos cabida para la duda de que Jesucristo resucitó. De hecho, algunos de los que creían que los muertos no resucitan, de una manera directa, Jesucristo se hizo primicia de los que durmieron. Él fue el que venció la muerte, porque Él mismo dio su vida, como bien explicábamos en la lección anterior. Él dio su vida, Él se entregó. Y Él mismo, entonces, dice el texto bíblico, Él mismo toma su vida. O sea que no hay duda del énfasis que tanto Pablo, aquí en Colosenses capítulo 2, versículos 10 al 12, así como también en Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6, indicando que somos nosotros bautizados para simbolizar lo que significa muerte y resurrección, así como Cristo lo hizo. No hay una sola palabra en la Biblia que sugiera la sacralidad del domingo como un recordatorio de la resurrección. No la hay. Al contrario, en la observancia del domingo, en el contexto histórico que se puede dar, implica que como se compartían las mesas, el alimento, se recogía la ofrenda, se tomaban en cuenta otros elementos más de atención y servicio para la comunidad cristiana. Entonces, algunos reafirman y toman la idea que a partir de ahí, este primer día de la semana tiene esta importancia preponderante para ellos reafirmar y decir esto. Sin embargo, lo vemos claramente que esto no cambió la santidad del sábado para el domingo por el hecho de que este tipo de práctica se diera, porque tampoco es la intención. Pablo, en lo que menciona en sus cartas, da a entender que eso fue lo que aconteció, sino lo que él hacía para tomar en cuenta el beneficio y la bendición de los hermanos y miembros de la comunidad de creyentes. Así que, viendo esto, entendemos que independientemente de la teología errónea acerca del culto dominical, debemos como adventistas regocijarnos en la resurrección de Cristo que ocurrió ese domingo de mañana. Jesús ha triunfado sobre la muerte en virtud de su muerte y resurrección, y es gracias a que estamos seguros de que nuestra resurrección está garantizada, porque Jesús venció la muerte. Y hoy en día también tenemos esa bendita esperanza. Jesús vendrá por segunda vez y los que durmieron en Él serán resucitados para resurrección de vida. Por eso, cuando seguimos analizando los eventos ocurridos sobre la muerte de Cristo, recuerden ustedes que la Guardia Romana colocó allí verdugos, los verdugos de Cristo, y esto temían que todavía pudiese volver a la vida y escapársele de las manos. Y esa fue una gran preocupación que los mismos judíos tenían, que fueron básicamente los verdugos de Cristo. Los romanos ejecutaron la sentencia de muerte, pero los verdugos de Cristo fueron los mismos judíos que pidieron la muerte a los romanos, y eso aconteció. De manera que, en este sentido, esto fue concebido, se le dieron soldados para que cuidasen la tumba, y esa tumba fue sellada de la entrada del sepulcro. Se colocó allí a fin de que los discípulos no viniesen para llevarse el cuerpo de Cristo
En dado caso, allí habían unos soldados romanos que tenían el papel o el deber de cuidar de ese cuerpo para que nadie lo vaya a sustraer y decir después que había resucitado de entre los muertos. Al brillar en torno del sepulcro la luz de los ángeles, más refulgente que el sol, los soldados de la guardia romana cayeron en ese sentido el día de la resurrección al suelo como muertos. Uno de los ángeles echó mano de la enorme losa y empujándola a un lado de la entrada, se sentó encima. El otro ángel entró en la tumba y desenvolvió el lienzo que envolvía la cabeza de Jesús. Entonces el ángel del cielo con voz grande hizo estremecer la tierra y exclamó: Tú, Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal. La muerte no pudo retenerla, no tuvo dominio sobre él, y levantóse de entre los muertos como triunfante vencedor. La hueste angélica contemplaba la escena con solemne admiración, y al surgir Jesús del sepulcro, aquellos resplandecientes ángeles se postraron encima para adorarle y les saludaron con cánticos triunfales de la victoria. Y esa escena, señores, es lo que debe motivar a cada ser humano. Nosotros como creyentes debemos entender el proceso de la resurrección. Cristo resucitó y todo lo que se gestó allí fue para fortalecer la fe de los hijos de Dios que habían de creer en Él a través de todas las edades. Por eso el mensaje de la resurrección es para nosotros en este tiempo también, y proclamamos que Cristo resucitó y que cada creyente que muere en el Señor también tendrá la esperanza de resurrección. Pastor, llama mi atención ese tipo de declaraciones que usted está compartiendo con nosotros y fortalece mi fe y confianza más. Lo que nos dice el libro Primeros Escritos en la página 181 y 182. Elena White, la profeta del Señor, nos dice: los ángeles de Satanás hubieron de huir ante la refulgente y penetrante luz de los ángeles celestiales, y amargamente se quejaron a su rey de que por violencia se les había arrebatado la presa, y aquel a quien tanto odiaban había resucitado de entre los muertos. Satanás y sus huestes se habían ufanado de que su dominio sobre el hombre caído había hecho yacer en la tumba al Señor de la vida. Pero su triunfo infernal duró poco, porque al resurgir Jesús de su cárcel como majestuoso vencedor, comprendió Satanás que después de un tiempo él mismo habría de morir y su reino pasaría al poder de su legítimo dueño. Alabado sea el nombre de Cristo. Esta es una declaración que me llena de esperanza y fortaleza, porque yo sé que la obra de Jesucristo a favor de nosotros al morir y resucitar garantizó de por vida para cada uno de nosotros salvación y vida eterna. Eso es importante que usted lo entienda, mi querido hermano, hermana, amigo y amiga. ¿Qué le parece eso, pastor? Definitivamente es así. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de participar en un lugar donde se expone una persona que murió en el Señor, allí en la funeraria, a veces la gente no entiende por qué nosotros cantamos. Hay dolor, hay tristeza por la persona que murió, porque ya no lo vamos a tener con nosotros. Sin embargo, el regocijo se expresa a través de los cantos, porque esa persona que murió en Cristo Jesús un día va a resucitar. Y la resurrección de Jesús es una muestra de lo que es la resurrección final de todos los que duermen en Él. El cuerpo resucitado de Jesús, su porte, el acento de su voz, definitivamente eran muy familiares para sus seguidores. En forma semejante se levantarán aquellos que duermen en el Señor. Vamos a conocer a nuestros amigos, así como los discípulos conocieron a Jesús, aunque hayan quedado deformados o desfigurados en esta vida mortal. Sin embargo, en su cuerpo resucitado y glorificado se va a preservar su identidad individual, y reconoceremos a los que amamos por su rostro radiante con la luz que brilla del rostro de Jesús, de manera
Querido hermano, apreciado oyente, el mensaje central de la palabra de Dios es la esperanza que tenemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando creemos en Él y tenemos que pasar al descanso, se hace con la seguridad de que un día el Señor nos va a levantar y nos va a resucitar para vida eterna, porque de eso se trata. Noten que Jesucristo, cuando murió, resucitó, y el encuentro con los discípulos, al creer y entender que era Jesús, también esto debe llevarnos a nosotros a entender lo siguiente, porque los discípulos no creyeron que fue un fantasma que se le apareció. Ellos reconocieron su voz, pudieron ver a Jesús y le adoraron. Lo mismo sucederá con nosotros. Seremos reconocidos por el Maestro. Y todos aquellos que murieron en la esperanza de la segunda venida de Jesucristo, tendremos que compartir con otros esa magnífica y bienaventurada esperanza, como bien lo presenta Tito 2:13. Fíjese que a fin de conocer le registra y dice que hasta esa hora de triunfo, cuando resuene la trompeta final y marche este vasto ejército hacia la victoria eterna, todo santo que duerme estará en un lugar seguro y será guardado como joya preciosa a quien Dios conoce por su nombre. Amén. Usted se llama María, usted se llama Altagracia, usted se llama Juan, Francisco, usted se llama Mateo, usted se llama Ángel, a usted le dicen Machuca, a usted le dicen Scroggins, Wagner, como quiera que le llamen, a usted le llamarán por su nombre. Y sobre todo, el Maestro le dará un nombre nuevo, dice, que solo usted conoce. Será una promesa maravillosa cumplida en usted. Esa promesa debemos verla como lo último, hasta lo sumo, lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo por nosotros por la eternidad. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Llegamos al final, señores, de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Quisiéramos invitarle para que mediante la oración demos gracias a Dios por el estudio de su palabra. Padre, qué tema tan maravilloso, como es el tema de la resurrección. Durante toda esta semana estaremos abordando algunas ideas, pero hoy, al estudiarla, disfrutamos de ese maravilloso mensaje y esperamos que cada día vaya preparando nuestros corazones, nuestras mentes, que nos siga motivando con este mensaje tan importante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que garantiza la resurrección de todos aquellos que mueren creyendo en esto. Dirígenos siempre, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.